Buenas tardes a todos. Iniciamos, Valentín, por favor. Buen día a todos. Buenas tardes. Bueno, muy bien, Remy. Bueno, primero de todo, también buenos días, buenas tardes y buenas noches porque esto como se graba y se puede visualizar y siguiendo con estos encuentros CILEA, que lo intentamos es una vez al mes hacer temas que sean importantes para los contadores y siempre buscamos personas de primer nivel, colegas que son expertos en diferentes parcelas de nuestra profesión, ¿no? Hoy tenemos la suerte de tener a Xavier Subirats, que es un contador, economista, terminología española, y es socio director de una empresa de contadores en España y es un profesional, además de tener la titulación, de tener máster en negocios internacionales, de ser profesor, de haber hecho títulos de posgrado en Reino Unido, Alemania y Bélgica. Es una persona que ha cogido una faceta bueno, particular de la nuestra, ¿no? Que es el que siempre se ha dedicado a estar en consejos de administración de empresas de medio tamaño, digo medio tamaño, ya son bastante grandes, fundamentalmente pues a veces como consejero, mayoría de veces como consejero independiente, y es una persona pues que es curiosa, ¿no? Es un gran fiscalista, un gran contable, está especializado últimamente en todo el tema de sostenibilidad, pero sobre todo esta faceta de participar en los consejos de administración e intentar que los cuadros de mando, en la elaboración de los cuadros de mando y el análisis de la información contable, pues sea un instrumento digamos, de gestión de las compañías, ¿no? Ver todo el tema digital y tal. Entonces él nos ha preparado una ponencia con un PowerPoint que ya nos damos por supuesto que será muy interesante, que es preparando la información para el Consejo de Administración de medianas empresas, ¿no? Y de verdad, seguro que es esto. Entonces, si os parece bien, Remy, hemos con Remy, Cilea, pues hacemos una exposición será breve, y después tenéis la documentación y después si nos queréis hacer alguna pregunta, la hacemos y si no, nos enviáis un email e intentaremos ir contestando las preguntas y nada más, ¿no? Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí tenemos la hermandad que nos une una profesión y una lengua y una manera de entender la vida, porque de alguna manera no. Y muchas gracias de verdad, pues tienes la palabra. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a los asistentes, a los que lo verán, gracias a los que madrugan también para poder estar con nosotros. Es un placer poder compartir, que de eso se trata, un poco compartir las experiencias vividas, también pues aprendizajes, también errores del pasado, para que nosotros, contadores, contables, economistas, expertos contables, si nos encontramos ante la posibilidad, ante el reto de tener que preparar la información para un consejo de administración, tengamos algunas pautas y que ya nos ayuden a tener parte del trabajo pensado, parte de la reflexión iniciada. Ese es el objetivo y para ello voy a seguir la presentación. He ido marcando en amarillo los temas más importantes para que después con detalle cada uno los pueda leer con tranquilidad, pero vamos a centrarnos en los aspectos más relevantes. Para ello, los tres bloques, primero hablar un poco de lo que se llama el board book, el libro, el archivador para el consejo de administración, para preparar esa reunión de consejo, y un poco de buen gobierno, un poco hablar de gobierno corporativo para centrar el asunto. Después, en segundo lugar, decir cómo podríamos mejorar, cómo podríamos ampliar ese libro para el consejo clásico, añadiéndole elementos que van ligados con la estrategia, con la sostenibilidad, con la gestión de riesgos. Y por último, quería hacer una referencia para que quien tenga tiempo más adelante pueda ojear sobre un estándar, el estándar IBCS, International Business Communication Standard, un estándar utilizado ampliamente en los países de habla alemana, en Holanda, Suiza, Alemania, Austria,
para, de alguna manera, ver un formato. Ahí estaría más en el aspecto no tanto del contenido, sino de la forma. Y para ello, pues vamos a iniciar la presentación con la primera parte, que es, vamos a hablar del informe para el Consejo, vamos a hablar un poco de gobierno corporativo. Y definir un poco gobierno corporativo como ese conjunto de relaciones que se producen entre la Junta General, el Consejo de Administración y la gerencia de las empresas, y también los grupos de interés que están alrededor de las empresas. Y el objetivo del gobierno corporativo es crear valor a largo plazo, evitar problemas de liquidez y tesorería y la sostenibilidad del proyecto empresarial a largo plazo. El término se deriva del governance inglés, que muchas veces se traduce como gobierno, pero realmente sería gobernanza. Y muchas veces también hablamos de buen gobierno corporativo para entender que es ese gobierno corporativo que intenta incorporar las mejores prácticas. Aquí está el esquema de las instituciones, es decir, al final tenemos Junta General de Accionistas, Consejo de Administración y Dirección, qué relaciones se producen entre estas instituciones, y alrededor de nosotros tenemos los grupos de interés, los agentes de interés, stakeholders, los bancos, clientes, proveedores, instituciones, el ayuntamiento, el municipio donde está la factoría, etcétera, etcétera. Diferentes términos para una misma cuestión en diferentes países. Hay personas de diferentes geografías, y aquí pues un recordatorio de las diferentes denominaciones que tiene el Consejo de Administración o órgano de administración. Muy importante cuál ha sido la evolución. Hemos evolucionado desde los consejos legalistas, que se dedicaban básicamente a firmar, a los consejos de control, que intentaban controlar cómo lo hacía el gerente, el director general, a los consejos efectivos que aportan valor. Ese debería ser el objetivo, es ser un foro, ser una ágora de buenas preguntas, de ayuda a la dirección, de seguimiento en un entorno positivo y colaborativo. Dos cuestiones: recordar siempre que, sobre todo para las medianas empresas y empresas de menor tamaño, objetivo fundamental, crear valor a largo plazo y evitar quedarse sin tesorería. Esos son los elementos fundamentales, los que tiene que ayudar un consejo de administración. ¿Y qué sucede en los consejos de administración? ¿Por qué en determinadas ocasiones no funcionan? ¿Qué nos dice de alguna manera la experiencia histórica? Básicamente nos habla de 4 obstáculos para que funcionen los consejos de administración: una información adecuada, a esto vamos a tratar la sesión de hoy; la estructura, la composición inadecuada; falta de claridad en qué funciones corresponden al consejo y qué corresponden a la gerencia, y distinguir y no confundirse; y una dinámica inadecuada del consejo, porque no hay una fluidez en la conversación, en la deliberación. Y nos vamos a centrar, como decía, en el primer punto: falta de información adecuada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué información necesita el Consejo de Administración para poder llevar a cabo sus funciones? Para ello, este cuadro, que para mí es muy importante, porque entre nosotros contadores, es decir, ¿cuál es la función que tenemos? ¿Dónde estamos? Y en este gráfico se muestra, por una parte, en la izquierda, los sistemas de información, que lo que hacen es que nos proveen datos. Es nuestra obligación analizar los datos y crear mensajes relevantes sobre lo que vemos en los datos, sobre las singularidades, sobre los patrones, sobre las desviaciones, para que el equipo directivo, el management, evalúe esos mensajes y tome decisiones informadas. Y a partir de ahí, el Consejo de Administración supervisará las decisiones y gobernará de manera efectiva. Es muy importante la parte de financieros, controllers, contadores, porque tenemos que aportar más allá de los datos, crear mensajes propios, explicar qué vemos nosotros y qué de alguna manera es relevante a nuestro entender. Muy importante revisar las funciones clave de un consejo de administración, porque muchas veces no hay claridad respecto a ellas. Básicamente son estas 6, las que nos competen hoy son también el seguimiento de la estrategia, el del desempeño, del seguir el resultado, y también los riesgos y los aspectos de ESG. Entonces, la estrategia es siempre una fuente de duda: ¿qué corresponde al consejo, qué corresponde a la dirección? Tenéis la tabla donde clarifica. Le corresponde a la dirección formular la estrategia de la compañía, le corresponde al consejo aprobar esa estrategia, le corresponde a la dirección implementarla y debe el consejo de administración revisarla. Por tanto, esto es un aspecto
muy importante que me gustaría que tuviéramos en cuenta. Vamos a hacer un énfasis en estrategia más adelante. Y por tanto, 2 columnas para diferenciar gobierno y directivas. El control del gobierno corporativo es un control más estratégico y financiero de los grandes números. El directivo es estratégico financiero y también operativo. Y las grandes decisiones de inversión y asignación de recursos corresponden a la aprobación del gobierno y corresponden promoverlas, proponerlas a la dirección. Para mí es fundamental en los consejos de administración preparar lo que los americanos llaman esa agenda anual, pero para nosotros sería nuestro calendario y órdenes del día de los 12 meses siguientes. Es decir, a inicio del ejercicio 26 vamos a sentarnos y a preparar cuántas reuniones vamos a hacer de consejo, en qué fecha se va a dar y qué asuntos se van a tratar, intentando que no haya asuntos que se olviden, no haya asuntos que se reiteren en excesiva y que haya otros que no haya espacio para tratarlos. Y sobre todo, de los 6 funciones que antes comentábamos, dar tiempo a la estrategia, al seguimiento de la estrategia, dar tiempo al seguimiento de los resultados periódicos, preparación de cuentas anuales, informe de gestión, estado de sostenibilidad, informe de auditoría, precierre, todo esto que es una parte fundamental. Y por otra parte, abajo, como veis, también revisión de los riesgos, vamos a hacer un énfasis en ello, y revisión de los aspectos de sostenibilidad. Pero tiene que haber determinados temas que estén en el orden del día de alguna de las reuniones del año. Es obligación y es una responsabilidad indelegable del Consejo de Administración la gestión, la revisión de los riesgos, que después se trasladarán a nivel directivo, pero al final el último responsable sobre las cuestiones de riesgos es el Consejo de Administración y conviene no olvidarlo. Pero la cuestión al final es decir, bueno, ¿cómo vamos a pasar de la estrategia a los resultados? La estrategia no hay un salto directo a los resultados, sino que hay unos pasos intermedios, que es analizar las capacidades instaladas y los procesos, analizar si aquello que hacemos genera verdaderamente valor para el cliente, y eso se acaba trasladando en resultados financieros. Y por tanto, esta cascada para mí es muy importante tenerla presente. Al final, cuando intentamos sintetizar todo, es decir, tenemos por una parte a la izquierda una agenda anual, tenemos unas funciones y unos roles que hay que llevar a cabo. Tenemos que hacer en el seno del Consejo de Administración un análisis de los datos que se nos aportan, y ello lo vamos a hacer gracias al reporting que nos preparen los contadores. Vamos a ver cómo se coordinan todos esos aspectos para que realmente el funcionamiento sea eficiente. Por tanto, la agenda la gestionamos con esa agenda de 12 meses. Las funciones que hay que recordar son las 6 funciones que hemos comentado. El análisis se hace dentro de la dinámica del Consejo de Administración, pensando esto siempre cómo vamos de la estrategia a los beneficios. Y la parte del reporting, vamos a ver cómo preparamos un informe que además añada aspectos de estrategia, añada aspectos de sostenibilidad. Por tanto, cuando ponemos todo junto, tenemos una agenda, tenemos esas 6 funciones, tenemos un análisis que tiene que ir de la estrategia a los resultados y tenemos que construir a la derecha ese informe para el consejo, ese board book, ese archivador que contenga toda la información que va a necesitar. Y ahora vamos a entrar en detalle en cómo vamos a generar un informe para el consejo. Entonces, como decíamos, este análisis es fundamental. ¿Cómo vamos? Lo hemos recordado, de arriba a abajo. Y para ello, ¿cómo ayudamos al Consejo de Administración? Pues a partir de lo que aquí pone el Board Book Basic, que es básicamente lo que se acostumbra a remitir al Consejo de Administración. Un conjunto de estados financieros, pérdidas y ganancias, balance de situación, previsión de tesorería, ratios KPIs, ratios fundamentales de gestión. Esto es lo que normalmente habría. La propuesta es ampliarlo con un cuadro de mando integral que lo que nos haga es vincular los aspectos que decíamos: capacidades instaladas, procesos, valor para el cliente y resultados financieros. Es decir, a los estados financieros le añado un cuadro de mando integral que intente vehicular la relación entre esas diferentes capas: capacidades
recursos humanos, innovación, procesos, valor, cómo genera eso valor para el cliente y resultados financieros. Y todo ello lo voy a completar con un pequeño resumen, un brief de aspectos estratégicos. Entraremos en ello, es decir, esto para mí sería un cuadro, un informe para el Consejo de Administración ampliado que diera lugar y que alcanzara todos los aspectos que para mí son relevantes. Y en ese apartado de decir la parte del resumen de estrategia, ¿qué tenemos que poner? Pues sería, imaginaros en una página solo, pero decir, recordar las cuestiones fundamentales, es decir, cuál es nuestro cliente objetivo, cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestra solución para él, quiénes son y qué están haciendo la competencia, cómo vamos a superarlos, qué necesitamos para que nuestra estrategia genere beneficios y cómo mantenemos nuestra diferenciación, nuestra ventaja competitiva. Estas 4 cuestiones son fundamentales y hacer seguimiento de ellas para mí es básico. Además, recordábamos otros aspectos, como era la cuestión de ese formato IBCS y esa información de riesgos y aspectos de sostenibilidad que comentaremos. Recordar, hacer un énfasis y un pequeño resumen en una hoja de cuestiones que observamos en la competencia, en los productos, nuestra evolución, si estamos ganando o perdiendo ventaja, eso para mí es fundamental. Y bueno, recordamos las mejores prácticas en gobierno corporativo para que nos sirvan también de contraste. Al respecto, hacer un recordatorio clásico de estrategia. Estrategia al final es la visión a largo plazo para generar valor y de alguna manera recordar, Porter, que al final es escoger. A veces la estrategia es decir que no a muchas cosas y centrarse en algunas en concreto, renunciar a determinados mercados geográficos, renunciar a determinadas familias de productos, centrarse en la posición que sea única, valiosa, que sea diferenciada, que esté realmente subsumida en los sistemas y en las actividades y que no sea fácil de copiar, no sea fácil de imitar. Aquí os dejo una sugerencia de manera de tratar la estrategia basada en Martin y Lively, antiguos directivos de Procter & Gamble, que lo resumieron en un libro que era Playing to Win, jugando para ganar, y que de alguna manera en la parte izquierda de las preguntas de responder cuál es nuestra aspiración, dónde vamos a jugar, cómo vamos a ganar, qué capacidades tenemos que tener activas en el lugar y qué sistemas de gestión necesitamos. Y a la derecha, una serie de herramientas que pueden ayudar a dar respuesta a cada una de esas preguntas. Por tanto, herramientas, las fuentes y al final, ¿qué hay que definir? Como por ejemplo en el segundo que dice, definir el mercado, definir el segmento de clientes, definir los canales, definir las geografías, contra quién estoy compitiendo y también hacer la pregunta fundamental, ¿dónde no voy a jugar? ¿Dónde no es mi campo? ¿Dónde no creo que sea el sitio donde se debe orientar la empresa? Aquí tenéis las herramientas, las podéis mirar con calma para si os son de utilidad. Hacer un recordatorio respecto a las cuestiones de riesgos. Se olvida en los consejos de administración tratar la gestión de riesgos y es una responsabilidad, es una función indelegable. Muchas veces aquí se explica cómo al final la parte de riesgos que se ve en la penúltima línea se delega a los directivos y solo de alguna manera el consejo de administración. Es muy importante que el Consejo de Administración 1-2 veces al año trate la gestión de riesgos y analice porque es su responsabilidad, aunque parte de la parte operativa la vaya a llevar a cabo la gerencia. Aquí una pregunta que os hago respecto a las cuestiones de la gestión de riesgos. Pongo el ejemplo de cuáles eran los riesgos que los consejos de administración entendían como más relevantes. Era para empresas españolas, era para empresas grandes. Pero entonces los riesgos eran fundamentalmente financieros, riesgos de cumplimiento, reputacionales, estratégicos y en menor medida fiscales. Si rehaciéramos ahora, en 2025, estos riesgos, ¿le añadiríais algún riesgo? ¿Reduciríais la importancia de algunos de los que se mencionaban?
Yo creo que han transcurrido muchas circunstancias en estos 10 últimos años que nos hacen replantear si estos riesgos que se relacionan, que en este ranking, continuarían hoy siendo los mismos, y cada uno debe hacerse la pregunta para su sociedad, para su empresa, en su sector. Porque al final han surgido nuevos riesgos tecnológicos, de mercados, reputacionales, etcétera, y también, de alguna manera, hay unos riesgos ambientales muy importantes, sobre todo para determinados sectores, el sector agrícola, sector pesquero, sectores que trabajan con activos biológicos, que pueden tener una incidencia mucho mayor de aspectos o de impactos ambientales. Y, por tanto, revisar la gestión de riesgos, como siempre, recordar, hacer un análisis de materialidad y ver, a poder ser dinámico, cómo era en el pasado y cómo es ahora esa materialidad, y al final construir siempre esa matriz de probabilidad-impacto de los riesgos, colocar los riesgos más relevantes y con mayor probabilidad siempre en esa área superior derecha, y centrar el análisis y la discusión en ese aspecto y ver cómo se gestiona. Al final, los riesgos se mitigan, se transfieren, se aceptan y, por tanto, o al final se eluden. Y ahí está, pero hay que darle respuesta a lo que pueda suceder y anticiparse, ¿eh? Porque en muchas ocasiones estar en un consejo de administración, y además de forma formal, una cosa es asistir, la otra es formar parte del consejo de administración habiendo pasado por el notario, pues conlleva riesgos, ¿eh? Esta silla, que parece una silla de fakir, es de alguna manera tener en cuenta que a veces pues hay riesgos también en el seno del consejo, y por tanto estar muy atentos y anticiparse antes de que se produzca. Aspectos de sostenibilidad. Es muy importante, yo creo, para todos los contadores pensar que estamos pasando la información financiera a la información corporativa. Se pensaba en esos últimos años que el contador se iba a centrar en la información financiera y después especialistas de producción de otras áreas iban a preparar la información de sostenibilidad. Al final, la realidad ha sido que los interlocutores, los bancos, preguntan a un interlocutor y le preguntan al responsable financiero sobre todos los aspectos. Por tanto, tiene que estar preparado para ampliar esa visión y ampliar esa información que los proveedores de capital, los bancos, las instituciones le van a hacer, ¿eh? Y por tanto, ampliar esa. Y para explicar un poco cómo se gestionaba antes los temas de este aspecto, esta capa de sostenibilidad, aquí tenemos un poco que antes lo que se hacían eran KPIs de sostenibilidad, aspectos ecológicos, aspectos sociales, diferentes formatos en función de los diferentes sectores, pero esto ha ido evolucionando y ahora lo que se utiliza básicamente son los dashboards, y al final pues lo que tenemos son esos cuadros de mando donde se integra toda la información, ¿eh? Una referencia histórica al dashboard era ese panel que había en los carruajes que impedía que de alguna manera el áuriga, el conductor, se manchara de alguna manera el trotar de los caballos. Eso después se convirtió en los paneles de los vehículos, y lo hemos trasladado al mundo de la empresa con nuestros dashboards, nuestros cuadros de mando. Y por tanto esa interactividad, ese diseño de los cuadros es lo que actualmente vendría a sustituir al antiguo archivador para el consejo de administración, donde estaba la información impresa y segmentada. Y aquí un ejemplo de esos dashboards de la parte de sostenibilidad que en algunos casos se proponen. En este caso es una empresa que tiene un aspecto importante de transporte y que quiere medir esa huella de carbono por país. Lo integra en este cuadro de mando con esos slicers, esas opciones para escoger, de tal manera que el consejo pueda analizar, en este caso, qué está pasando en el país Portugal con las emisiones de los vehículos del grupo empresarial. Es un ejemplo de cómo ha ido evolucionando el reporting. Y en este aspecto de sostenibilidad venimos de unos años que había lo que se llamaba la sopa de letras, un montón de propuestas de diferentes marcos de referencia, diferentes estándares que al final quedan fundamentalmente
en estos 4 que aquí se marcan. Para la Unión Europea el azul es esa propuesta del EFRAG, esas normas de reporting de sostenibilidad. El GRI, el estándar antiguo, muy utilizado. El ISSB del IFRS está construyendo un estándar internacional para las empresas multinacionales que estén en diferentes continentes, por ejemplo, y después está el caso de los Estados Unidos, pero poco ver esto. Y una especial, estamos hablando de empresas medianas, una especial referencia a la propuesta de la Unión Europea de esa propuesta voluntaria para la inmensa mayoría de empresas europeas que tienen unos módulos de 9 y 11 indicadores. Con esos 20 indicadores se puede recoger información para que los bancos, las aseguradoras, los terceros puedan tener información de ese desarrollo ecológico, social y de gobernanza que pueden tener las empresas. Añadir aquí una propuesta que es la propuesta de construir un cuadro de mando integral con una capa de sostenibilidad, y daros un par de ejemplos de ellos. Hay diferentes maneras de integrar la parte de sostenibilidad, esa parte verde que se ve. Se puede integrar en cada una de las otras 4 capas, se puede hacer una capa quinta solo de medio ambiente. Bueno, hay diferentes maneras. Han llegado a identificar autores alemanes hasta 12 maneras de integrar el aspecto de sostenibilidad en el cuadro de mando integral. Aquí lo tenéis, si alguien tiene interés, pues puede ver estas diferentes opciones que se dan. Pero traeros 2 ejemplos prácticos de sector agrícola a partir de trabajo del maestro Kaplan y determinados autores. Por ejemplo, aquí pues hay una empresa donde las capas que ponen para integrar toda esta información es recursos humanos, información social y ambiental, una perspectiva de procesos y tecnología, lo veis aquí en la columna gris de la izquierda, una perspectiva del cliente y una perspectiva financiera, y acaban con una triple cuenta de explotación: valor social, económico y valor ambiental. Una manera de integrar toda la información, de tener una visión muy holística de qué está haciendo la compañía. Otro ejemplo de otra empresa también, para que se vean formatos diferentes de cómo poder enlazar esos diferentes aspectos. Recursos, procesos de innovación y sostenibilidad, valor para los agentes de interés e impactos positivos, ¿no? Esto es un ejemplo. Otro ejemplo simpático, EMI, el principal grupo láctico suizo, que muestra aquí en una única hoja esos objetivos que tiene. A la derecha en azul esos objetivos de recursos, reducir las emisiones, reducir el uso de agua, reciclar más, y además lo pone por cada una de las plantas cuál es el objetivo, objetivos de suministro, de sostenibilidad respecto a la materia prima y respecto a cuestiones de empleados. De una manera simpática, las oportunidades que son como abejitas, abajo de todo, esos brotes verdes que están en medio, y esas amenazas y esos riesgos con esas cucarachas que nos muestran en la parte inferior izquierda. Bueno, maneras, ideas, sugerencias, propuestas para hacer pensar y para que cada uno pueda adaptar lo que encuentre oportuno a sus estados financieros o sus permítame una referencia breve a la gobernanza financiera. ¿Qué entendemos por gobernanza financiera? La interrelación que se da entre el consejo de administración, el director financiero, contador, el auditor y, de alguna manera, junto siempre con la regulación, los externos que estamos, bancos, etcétera, ¿no? Y, por tanto, pensar que respecto al gobierno corporativo, al final, hay literatura que nos confirma que el buen corporativo acaba siendo rentable, que tienen mejores resultados en momentos de crisis las empresas que cuidan la gobernanza. Bueno, un recordatorio de esto. Como decía, la gobernanza financiera es dirección financiera, consejo de administración, los auditores y la normativa. Y además, pues, los prestamistas, los analistas, etc. Ese cuadro, aquí es el ejemplo de Nokia, es decir, al final esa interrelación que se da para resaltar la importancia de esa parte de la gobernanza que es la gobernanza financiera. Y
y siempre recordar buenas prácticas, la cuestión de los riesgos, planes de prevención, etc. Recordar un apunte, dejo aquí solo la nota para quien tenga interés. Evidentemente la gobernanza financiera tiene que intentar evitar situaciones de fraude, de manipulación, etcétera. Y recordar aquí quisiera, para quien quiera ir a verlo, el proyecto, el estudio de Pilar Lloret y Nuria Limañi y Oriol Amot para detectar cuáles son las señales de fraude más relevantes. Eso lo han estudiado a través de todo un conjunto amplio de señales de fraude que al final, a través de la metodología Random Forest, acaban sintetizando en varias que, cuando se dan combinadas, dan una elevada probabilidad de que pueda haber manipulación contable, de que pueda haber algún fraude. Aquí hay muchas señales cuantitativas y cualitativas. En el informe están todas detalladas, pero de esas 54 señales, al final acaban seleccionando una lista corta de 6, 7 variables que, si se dan conjuntamente, pueden aumentar mucho la probabilidad de esos riesgos. Y aquí, al final, son estas que aquí se muestran: operaciones financieras difíciles de entender, elevado endeudamiento, directivos que tienen un peso muy importante en la empresa, ratios de liquidez, todas esas combinaciones que al final nos dan unos binomios de 2 señales de alerta que son muy importantes, esas 5 interacciones: cambio en la política de amortizaciones, elevado endeudamiento, que nos dan una señal aumentada de alerta de lo que podía estar pasando. Y, por ejemplo, cuando se aplica a un caso práctico, como es uno de los fraudes más importantes que hubo en los últimos años, vemos que muchas de esas señales al final se estaban produciendo en esa compañía. Y, por tanto, que nos sirva de referencia y que nos sirva para nuestros trabajos. Un trabajo de síntesis, yo creo que es excelente y que puede servir para esa gobernanza financiera. Por último, quería hacer una mención a ese estándar IBCS, International Business Communication Standard, para que quien tenga tiempo, curiosidad, interés, pueda ir a la web ibcs.com y mirar en esos múltiples recursos que están a disposición si hay algún elemento que puede interesar a la hora de preparar el formato: gráficos, tablas, la manera de exponer de alguna manera esa información que hemos ido trabajando hasta ahora, cómo mostrarla de una manera eficiente. Porque sabemos, conocemos que hay aspectos de la vida en los cuales hay formatos estandarizados, y una partitura la va a ver igual esté producida en Grecia o en Asia o en cualquier lugar, porque hay un estándar detrás de notación que es único y que todo el mundo comprende, y por tanto todo el mundo que se dedica a la música, obviamente, y por tanto es así. También hay un estándar de comunicación en las señales de circulación, y por tanto no pensamos en sacarnos de nuevo el carnet de conducir si nos vamos a desplazar a Indonesia, porque al final las señales tienen unos parecidos que llegamos a identificar ese significado que hay detrás. También se da en ingeniería, también se da en arquitectura, pero no se da en la información financiera. A partir de la comprensión, de ver por parte de un ingeniero acostumbrado a una notación estandarizada cómo se preparaban los gráficos y cómo se preparaban los informes en las empresas, cuál era el uso de los colores, cuál era el uso de los símbolos, decía que no entendía cómo no se había avanzado en sistematizar un poco más los informes. Este señor simpático, pues es el que de alguna manera tuvo esta visión, decir: oiga, yo veo los informes y para mí, cuando veo una cosa de una determinada manera, tiene que significar lo mismo en todas las hojas. Y por tanto, las cosas que significan lo mismo tienen que visualizarse de la misma manera. Este es Rolf Higer, un ingeniero mecánico que, al trasladarse al mundo de la consultoría de la empresa, observaba esa gran disparidad a la hora de preparar los informes y propuso una estandarización que explicó brevemente a continuación los puntos más relevantes.
Al final se comprobaba que quien utilizaba este estándar lo que conseguía es que el porcentaje de error a la hora de analizar los datos disminuyó un 60% y el porcentaje de tiempo necesario para analizarlos también disminuía un 50%, aproximadamente 46%. Por tanto, si tenemos un formato, un estándar que nos da la mitad de tiempo para analizar los datos y la mitad de errores, pues yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta y ver de alguna manera qué nos propone ese IBCS 10 reglas básicas. Crear mensajes que sean relevantes por parte de los contadores. Utilizar títulos. ¿Cuántos informes no figura el título de quién estamos hablando, de qué estamos hablando, en qué unidad de medida y a qué periodo de tiempo se refiere? Distinguir entre gráficos de tiempo y estructura. Los gráficos de tiempo se orientan sobre el eje horizontal, los gráficos de estructura sobre el eje vertical. Los diferentes periodos que puedan estar en una misma hoja deben señalarse de forma diferente si comprenden periodos más importantes, un año, que periodos menos importantes, un mes. Hay que escoger bien qué tipo de gráfico se utiliza. Hay que utilizar bien las etiquetas para que sea fácil leerlo y idealmente estén al lado de los datos, no abajo como acostumbra a hacer, por ejemplo, determinados programas. Distinguir y utilizar diferentes notaciones para los datos que son reales, para los datos que son estimaciones, para los datos que son planificaciones de futuro. Y por tanto, esto es lo que propone, dar mucha importancia a las variaciones. Siempre en estados financieros estamos trabajando con desviaciones. ¿Desviaciones respecto a qué? A tres cosas fundamentales. Desviaciones respecto a periodos anteriores, desviaciones respecto a el presupuesto y desviaciones respecto al benchmark del sector de la competencia. Se utiliza el color verde para las variaciones positivas, el rojo para las negativas. Variaciones positivas no en el sentido matemático, sino aquellas variaciones que nos ayuden a generar un objetivo de mayor beneficio, de mayor valor. Si tenemos una reducción de coste, esa desviación, esa variación va a ser una variación positiva en verde. Y cuidado con la escala, con trucar las escalas y alterar el significado y la importancia de subrayar debidamente aquello que es más relevante. Esto es un poco lo que se propone, importante de enviar mensajes, utilizar bien la notación, densificar la información y que todo sea debidamente correcto desde el punto de vista de visualización. Para ello hay un manual de notación y de alguna manera la terminología, las descripciones, las monedas, todo de alguna manera está sistematizado y con una determinada propuesta. El uso de los colores también está de alguna manera tratado y así como mismo el tiempo. Esto es lo que quería comentar. Aquí al final, para que lo quiera, he puesto una serie de ejemplos de cómo se visualiza con ese estándar IBCS para que se vea al final la aplicación práctica en algunas empresas que lo utilizan y, por tanto, pues nada, recomendar, sugerir que se pueda analizar esto para mejorar de alguna manera las presentaciones si cabe. Esto era lo que quería compartir. Remy, muchas gracias por la atención y de alguna manera, pues adelante. Si hay cuestiones, si hay preguntas, cualquier cuestión que queráis trasladar a vuestra disposición. Al contrario, Javier, nosotros somos los agradecidos, excelente ponencia, principalmente la parte final de la estandarización de informes. Muchas veces nos gusta a nosotros hacer dibujo libre, decimos en los informes, pero si logramos estandarizar, como bien veíamos las notas musicales, sería algo ideal y bueno, ya se deja ahí la información para que las personas que nos acompañaron el día de hoy puedan buscar un poco más de información sobre este estándar IBCS. Y sobre ese punto va la primera pregunta, estimado Javier. ¿Cuál es la experiencia tuya en la aplicación de estos estándares al momento de hacer o brindar una información a los consejos en los cuales usted se ha desempeñado? Mira, la experiencia a vida utilizando el estándar es que al final, al principio se propone al director financiero, al contador, y oye, mira, intenta preparar basado en este estándar, utilizando estas herramientas. Al principio se le da la impresión de que hay poco color, de que le gustaría más decorativo. Con el tiempo lo que sucede es que al cabo de 2 o 3 meses de la utilización, todo el mundo entiende de manera mucho más rápida lo que se le está planteando,
las desviaciones, las variaciones. Cuando pasa ese tiempo de familiarizarse con el formato, con la visualización, es mucho más ágil, todo el mundo lo incorpora, se entienden más rápidamente los gráficos, las evoluciones, las variaciones en las ventas y mi experiencia es muy positiva en el sentido de que en todos los lugares donde al final, pues buenamente me han hecho caso y lo han utilizado, al final cuando hay algún informe o alguna parte que no está en ese formato, ya parece algo extraño e inusual. Por tanto, yo estoy muy satisfecho porque realmente creo que ha aportado una sistemática a la hora de preparar las informaciones que al final se acaba agradeciendo y acaba siendo muy útil. Otra pregunta, estimado Javier, nos decías tú de que hemos pasado de la información financiera a la Ujú. información corporativa con este tema de la sostenibilidad y que básicamente no es un requerimiento del contador o quizás de la junta, sino de terceros, principalmente inversionistas o financieros. Si nos puedes ampliar un poco más este concepto, por favor. Sí, bueno, la cuestión es que antes, de alguna manera, o en estos años que hemos vivido ese énfasis en la información más, no tanto monetaria, sino de emisiones, de uso de recursos, de reciclajes, etcétera, y también de cuestiones respecto al equipo, a los trabajadores. Antes el contador pensaba, bueno, yo preparo mis estados financieros y ya preparará otro en la empresa, un técnico, un ingeniero, el jefe de producción, ya preparará el resto de información no financiera. ¿Qué aconteció? Que cuando el director financiero, el contador, se encontraba delante del analista del banco para pedir un nuevo crédito, una ampliación, para explicar cómo evolucionaban los negocios, se encontró que le preguntaban a él por esas cuestiones y no tenía el de producción al lado. Y por tanto, los contadores han asumido que ellos tienen que tener una cierta familiaridad y un cierto conocimiento de otros aspectos que no son meramente financieros. Y por tanto, al final, lo que ha sucedido es que no va el responsable de calidad o de producción junto con el contador a hablar con el analista del banco, sino que va él solo y se ha aprendido previamente y ha integrado esa información diferente. Esta es la realidad que ha sucedido al final, cuando se pensaba que al final dice, no, es una cuestión técnica, ya me lo prepararán o ya me ayudarán, y al final no ha sido así, sino que es la visión del contador la que se tiene que ampliar e integrar esos elementos que no se miden en moneda, sino que se miden en unidades físicas o que se miden en otros unidades de medida. Muy bien. Otra pregunta tenemos, estimado Javier. Dice, ¿cuál debe ser, es la pregunta, el papel de los contables o de los contadores en la preparación de la información para el consejo? Mm. ¿Cómo fue en el pasado? Mm. ¿Cómo es hoy? ¿Y cómo debería ser en el futuro? Pues me refería a ello en uno de los primeros gráficos donde se había de sistemas de información, contadores, gerentes, consejo de administración. Yo creo que es muy importante que se reivindique el papel central del contador para construir mensajes relevantes, mensajes que no sean banales. Es decir, voy a dar la información, pero una información no, no tanto para explicar el pasado, sino para tomar decisiones. Que a partir de la lectura de lo que yo les preparo puedan tomar decisiones informadas los gerentes. Y esos después lo explicarán en el Consejo de Administración cuando hagan seguimiento de la performance. Pero hoy en día pueden ser autónomos los gerentes y sacar la información de los sistemas de información. Lo que es relevante es cuál es la opinión del contador diferente y singular de qué es lo que está sucediendo, que por qué hay esa desviación en los costes, por qué ha habido ese cambio en el margen. Es un cambio en el margen por volumen, por precio unitario, por mix de productos. ¿Qué hay detrás de esa desviación? Explicarla para que ellos puedan tomar decisiones en segmentación de productos, en cambios de precios, etcétera, etcétera. Ese es el papel relevante, porque si no construimos mensajes, no hacemos falta. Ya los sistemas suministran la información a la dirección y, por tanto, reivindicar ese papel de análisis, ese papel de dar una información relevante, diferenciada y que ayude a tomar decisiones informadas. Yo creo que el papel es fundamental. En el pasado, lo único que se hacía en los consejos era básicamente hacer seguimiento de pérdidas y ganancias respecto al presupuesto. Hoy en día la información
creo que he intentado mostrar que tiene que ser muchísimo más amplia y en el futuro se va a tener que construir esa información de manera muy ágil, con cuadros de mando integrados, con cuadros de mando que sean dashboards interactivos. Con todo esto va a ser el papel futuro de los contadores. Esa es, creo, la opinión de lo que va a acontecer. Tenemos una pregunta que nos hace Noreli desde Venezuela. Nos dice que algunas empresas pudieran no tener una estructura robusta o un consejo de administración quizás constituido. ¿Cuál Mm. debe ser el papel del contador público para poder informar o poder recomendar algún tipo de situación que vive la empresa, ya sea en el aspecto financiero o en el aspecto corporativo? Mm. A ver, ahí a veces, como decimos, muchas veces son las empresas medianas las que tienen un órgano así. También quería recordar la acepción que sacó el profesor del IES, el profesor Nueno, de los mini boards, de los mini consejos. A veces hay empresas pequeñas que construyen un pequeño consejo con la propiedad, con la dirección y con algún independiente que les ayuda un poco a las empresas a salir de esa autocomplacencia de pensar y de que hay alguien de fuera que le dé una mirada diferente a la compañía. Y por tanto, esa es una opción. Si no hubiera estructurado un consejo de administración, porque a veces no hay esos accionistas diluidos, sino que confluye la dirección con la propiedad y no hay un órgano intermedio porque no hay necesidad, porque por la complejidad de la empresa no es necesario, yo creo que buena parte de la información debería ser parecida. Lo que hemos ido, yo creo que hay que dar la información financiera relevante, hay que añadirle, porque nos lo está pidiendo el consumidor, nos lo están pidiendo los bancos, una capa de elementos de sostenibilidad y de gestión de trabajadores, etcétera, y también pensar de vez en cuando una reflexión sobre la estrategia. Tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, vamos bien, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que, aunque no exista consejo de administración, buena parte de la información que hemos comentado es relevante. Entonces, lo que puede tener el contador es una relación aún más directa con la dirección, con la gerencia y tratar esos temas ellos. Porque a lo mejor no tienen esos consejeros independientes, porque la empresa es pequeña y no hay un consejo de administración como tal. Por tanto, ahí aumenta el valor, la aportación del contador como persona de confianza a la dirección para reflexionar, discutir sobre determinados aspectos de la lista que hemos estado comentando. Gracias. La última pregunta, por efecto de tiempo, estimado Javier, dice si usted conoce alguna empresa donde se ha implementado el IBCS y que haya Mm. tenido un impacto financiero directo, si nos Mm. puede cuantificar en tiempo, en costo, en errores. Bueno, ahí esas estadísticas que mostraba de un 46% menos de tiempo, eso es una media a partir de una encuesta que se hizo a empresas que lo utilizaban. Y el tema de evitar errores en la interpretación era un 61%. Esos datos están en la presentación y son al final pruebas de que eso funciona. Ha habido otros profesores que han analizado informes utilizando un sistema que es poner encima de la pantalla un medidor de pupilas, de ver cuántas veces se mueve la pupila hasta que acaba entendiendo el gráfico. Y hay una reducción enorme cuando se utilizan gráficos simples y bien estructurados de cuando se utilizan gráficos que no son los correctos. Empresas que lo hayan implantado, al final de la presentación tenéis algunas de las empresas, son empresas grandes, pero bueno, cada uno puede mirar de aplicarlo. Está Coca-Cola en Turquía, está SAP para sus informes internos, está Daimler-Benz, Mercedes-Benz, está Philips. Hay muchas empresas, también hay empresas alemanas más pequeñas que lo han implantado y han cogido esos elementos que les han servido para preparar gráficos y tablas y que les han sido de utilidad. Sí, hay bastantes, la empresa de transporte público suizo, los servicios postales en Suiza, hay muchos ejemplos de empresas, especialmente empresas centroeuropeas, pero también en Italia, en Francia, en España, también hubo interés y se tradujo el IBCS y para empresas, a veces a través de filiales en América Latina. O sea, sí que hay ejemplos abundantes de utilización de ese estándar que cada vez es más difundido. Bueno, muchas gracias, Javier. Esperemos que este encuentro nos hubiera dado la oportunidad para profundizar en herramientas de comunicación empresarial
reforzar la transparencia, la estrategia y la gobernanza en el entorno corporativo. Agradecemos mucho tu participación, estimados Javier. Tus palabras finales para cerrar el evento, con el agradecimiento a todo el CILEA y, por supuesto, a nuestro presidente Valentín Pich, quien es el que promociona este tipo de eventos. Pues agradecer la invitación, agradecer la asistencia, agradecer las personas que desde Venezuela, otros países han madrugado para poder estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y un ánimo y realmente la voluntad para continuar explorando cómo mejorar los informes, cómo utilizar herramientas sencillas que nos sirvan, cómo completar esos informes con las nuevas demandas de consumidores, de bancos, de esos agentes de interés. Y ánimo para llevar a cabo esa función que es muy importante para crear mensajes importantes para que puedan tomar decisiones adecuadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todos, buenas noches. Gracias, Javier. Gracias a todos. Gracias.